Buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo desde acá, de el archipiélago de Chiloé, deseando que estén todos ustedes muy bien. Gracias al Señor, nosotros también hemos estado relativamente bien. Hemos pasado la revisión técnica y nos preparamos para un nuevo año de servicio para el Señor. Estuvimos en campaña acá en el mes pasado, vinieron 7 soldados a acompañarnos y hicimos unas hermosas reuniones para niños principalmente y algunos apoderados que asistieron, así que fue muy hermoso todo ese trabajo. Estamos arrendando una sede vecinal muy cerca aquí donde nosotros vivimos y, y vienen algunos niños cada domingo. Así que estamos contentos y seguimos con esperanza sembrando la buena palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Josué en el capítulo número 10. Vamos a estudiar algunos pensamientos de este libro de Josué durante estos martes que vamos a estar juntos. Y dice ahí en Josué capítulo número 10, el título de la meditación de hoy día es Josué ayuda a los Gabaonitas, a los engañadores Gabaonitas. Y vamos a ver por qué lo hace. Dice aquí en el capítulo 10, versículo 1, cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad y como una de las ciudades reales mayor que hay, todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, y a Piriam, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Hasta ahí vamos a leer por el momento en este capítulo 10 del libro de Josué. Es muy interesante, hermanos y amigos, en el libro de Josué que aparecen los 3 enemigos importantísimos que hoy día tenemos nosotros, la iglesia, como creyentes. En el libro de Josué aparecen esos 3 enemigos. El primer enemigo es el mundo, que está representado por la ciudad de Jericó. Y ese mundo es un mundo que no quiere saber nada, absolutamente nada de Dios, tal como se nos dice aquí en el capítulo número 6, en el versículo número 1, donde dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Y esa actitud que tuvieron los de Jericó contra el pueblo de Dios y contra el conocimiento de Dios es un desprecio tajante y abierto contra el cristianismo, contra el evangelio. Y Dios determinó que cuando los israelitas entraran a esa ciudad, no debían tomar nada del anatema. Dice ahí en el capítulo 6, versículo 17: será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos.
pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Y aquí vemos cómo Dios prohibió que ninguno tomara absolutamente nada de esa localidad que representa la mundanalidad. Y efectivamente esto fue lo que pasó. En el capítulo 7, al comienzo del capítulo 7, en el versículo 1, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y ahí vemos cómo el mundo tentó a Acán, un soldado del ejército de Israel. Y esto lo hizo a escondidas, en oculto. Y es así como el mundo, este enemigo que está rodeándonos, también nos puede tentar y alguno de nosotros ocultamente puede hacer algo que va a perturbar a todo el pueblo de Dios. Ese es el primer enemigo que aparece en el libro de Josué. El segundo enemigo que aparece en el libro de Josué es la carne. Así está representado este enemigo que está dentro del creyente, está representado por la ciudad de Ai, la segunda ciudad que viene en la conquista de Canaán. Y esto está aquí en el capítulo 7, versículo 2. Dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Abed, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai, o Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, mire lo que dijeron ellos, no suba todo el pueblo, sino suba como 2000 o 3000 hombres y tomarán Jai, no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Aquí tenemos la derrota del pueblo de Israel y sobre todo la derrota de su líder. Miren lo que pasa en el verso 7. Y Josué dijo al Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Miren lo que dijo Josué, el líder, el hombre que debe dar el ejemplo de fe, está diciendo mejor no haber cruzado hacia la tierra prometida. ¿Qué es lo que ocurrió aquí, queridos hermanos? Esto es muy importante para nosotros los creyentes. La carne muchas veces está escondida bajo las solapas de todos los varones y también de las mujeres. Y la carne está escondida de una manera tan estratégica que a veces quiere volver atrás, tal como lo dijo Josué. Y ellos se ufanaron de que no era necesario ir bien preparados y protegidos porque los de Jai eran poquitos y que subieran nomás unos 3000 y nada más y iban a ser solucionado el problema, ¿ya? Entonces ahí tenemos la autoconfianza. Esto fue lo que le pasó a Pedro. Pedro dijo al Señor, Señor, jamás, nunca te negaré. Y eso fue lo que le pasó cuando estaba en el fragor de la tentación. Él negó 3 veces que conocía al Señor. Y lo mismo nos puede ocurrir a nosotros. Esa autoconfianza es muy peligrosa. Y el tercer enemigo que aparece en el libro de Josué es Satanás. Recuerden, los 3 enemigos, yo creo que usted lo sabe de memoria, son el mundo, la carne y Satanás. En el libro de Josué, el enemigo número 1 que aparece es el mundo, Jericó. El enemigo número 2, Jai, la carne. Y el enemigo número 3, Satanás, está representado por los Gabaonitas. ¿Y por qué? Porque los Gabaonitas hicieron lo que no pudo destruir totalmente a Israel mediante Jericó, lo que no pudo destruir Jai totalmente, porque se recuperaron de esos 2 enemigos, pero Satanás tiene una estrategia muy valiosa, muy importante, que es
el engaño, y los gabaonitas engañaron a Israel. En el capítulo número 9 aparece este enemigo, en el libro de Josué, capítulo número 9, en el versículo número 3, van los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, o a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos, remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y aquí se disfrazaron como pendencieros, como personas que venían de muy lejos, no eran de las ciudades cercanas, así que podían ellos obtener algo de misericordia, porque Dios había determinado que tenían que ser destruidas las 7 naciones que estaban en el centro de Canaán, no así las naciones que estaban lejos. Las naciones que estaban lejos no se habían corrompido tanto en la maldad, así que no necesariamente había que destruirlas. Y ellos dijeron, bueno, hagamos esta estrategia, disfracémonos como si viniésemos de muy lejos. ¿Y qué es lo que le pasó a Josué y a Israel? En el verso número 14, de aquí de Josué 9, verso 14, los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Aquí tenemos que no hay oración aquí. Y el enemigo, el diablo, esta es la manera que tiene de trabajar sobre el creyente hoy en día. El diablo nos engaña que no hay peligro, que no hay para qué ser tan fanático, no hay para qué orar, no hay para qué ser tan prudente, así como lo quería hacer con el Señor Jesucristo. Le dijo, mira esas piedras, dile que se conviertan en pan, no seas exagerado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que perseguía Satanás con eso? Que se independizara de la oración con Dios, de la comunión que el Señor tenía con Dios. Y eso el diablo lo sigue haciendo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con estos gabaonitas? Finalmente fueron descubiertos. En el verso número 16 se nos dice del capítulo número 9, pasado 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel. Al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jarim. Eran 4 ciudades formidables y poderosas las que tenían ellos, muy cerca de donde estaba Gilgal, el campamento de Israel, y fueron engañados, ¿ya? Y los descubrieron. Josué y sus hombres se dieron cuenta que no eran de lejos. Y en el verso número 18 dice, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les había jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Y aquí tenemos algo importante, hermanos, de enseñanza para nosotros. En primer lugar, es que el pecado siempre va a ser descubierto. Así como se descubrió lo que eran realmente los gabaonitas, de la misma manera el pecado no puede permanecer oculto, sobre todo en el caso de quienes somos hijos de Dios. Todo lo que se ha hecho ocultamente, de alguna manera, Dios se preocupará para que eso sea descubierto. Yo recuerdo lo que le escribió el apóstol Pablo a Timoteo cuando les dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Estoy citando 1 Timoteo capítulo 5, 24 y 25. Y ahí nos dice el apóstol que es imposible que entre los hijos de Dios los pecados permanezcan ocultos. Dios siempre se va a dar el trabajo de que aquello sea conocido por todos. Y por eso nosotros los creyentes no debemos vivir
con secretos o con un doble estándar, haciendo cosas ocultas de los demás hermanos. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo aquí el matrimonio Ananías y Zafira, que mintieron, fingieron que iban a vender una propiedad y que iban a darla a los apóstoles para las necesidades de todo el pueblo de Dios, pero retuvieron parte de la heredad? El apóstol Pedro llamó primero al marido y le dijo: tú mentiste al Espíritu Santo. No era necesario que mintiera, debían haber sido francos y haber dicho: mire, nosotros vamos a vender esta propiedad, pero necesitamos parte de ella. ¿Pero por qué mintieron? Porque querían aparentar generosidad, imitando a Bernabé, que había donado toda una propiedad. Fueron hipócritas y fueron descubiertos públicamente, y se produce la primera disciplina de la iglesia y ambos mueren y caen a los pies de los apóstoles. Bueno, hay otra lección también aquí en nuestro caso, hermanos. Aquí en el verso número 18 se nos dice: y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Fíjese lo que ocurrió. Ellos habían hecho un juramento, y en este juramento incluso participó Josué, que no podían tocarlos. Y esto nos habla, hermanos, del valor que tiene la palabra empeñada. A veces, muchas veces nosotros nos comprometemos a algo, ¿ya? Y después pasamos por alto ese compromiso y no lo cumplimos. Ellos se habían comprometido de no tocar a los gabaonitas, y toda la congregación comenzó a murmurar: ¿por qué perdonaron a estos? Ustedes fueron engañados. Pero no pudieron tocarlos. Habían empeñado su palabra y era importante guardar ese compromiso. Yo recuerdo lo que dice el Salmo número 15 de un verdadero creyente íntegro. Miren lo que dice un verdadero creyente íntegro en el Salmo 15, en el verso 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra, se está refiriendo a Dios, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y cuando uno empeña la palabra, en ese tiempo cuando se hacían juramentos que se iba a hacer algo, pero después resulta que eso que uno se comprometió y juró causaba daño a uno, a su propiedad, no había que volver atrás. Y Dios valora a ese tipo de hombres, a ese tipo de personas íntegras, como dice el verso 2 del capítulo, aquí en Salmo 15:2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y saben, hermanos, vivimos en un mundo lleno de engañadores, de personas que falsifican, de personas que dicen que van a hacer algo y finalmente no lo hacen, ¿ya? Y sobre todo nosotros los chilenos somos expertos en esto de prometer algo y no cumplirlo. Pedimos prestado algo y hay que ir a pedir a la persona que uno le prestó y sabe que te presté esta herramienta y no me la has devuelto. Y somos ese tipo de personas que no cumplimos las promesas que hacemos. Tenemos que ser temerosos de aquello, ¿ya? Aquí se portaron bien los israelitas y dijeron: nosotros no podemos cambiar porque hicimos un juramento y esto ha sido firmado delante de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace Josué? Vamos a el capítulo 9 de Josué. En el verso 22, Josué llama a los gabaonitas y les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado, diciendo habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Aquí está Josué enfrentando a estos gabaonitas y
Josué sentencia una maldición sobre ellos. Y les dice en el verso 23, ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervo, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y fíjese que Josué les dice, ustedes van a quedar bajo maldición, van a ser esclavos nuestros para siempre, para cortar la leña, para traer el agua en la casa de mi Dios. Van a ser siervos para siempre. ¿Y saben lo que ocurrió con estos gabaonitas? Estos gabaonitas aceptan esa realidad. Podían haberse rebelado porque eran realmente peligrosos. Miren lo que dice en el capítulo 10, que leímos al comienzo, en el capítulo 10, versículo 2, dice aquí que los reyes tuvieron gran temor porque Gabaón era una gran ciudad como de las ciudades reales y mayor que Ajai, y todos sus hombres eran fuertes, ¿ya? No eran niños, no eran viejos, decrépitos, sino que los hombres que había en Ajai eran realmente poderosos, eran hombres fuertes. ¿Y qué ocurrió con estos cananeos que mintieron? Cuando Josué sentencia su maldición sobre ellos, ellos la aceptan. ¿Ya? Y mire, volvamos al capítulo 9, versículo 25. Ahora pues, dicen ellos, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y aquí tenemos, hermanos y amigos, la conversión de los gabaonitas, ¿ya? Ellos aceptaron la situación que Josué les impone como esclavos suyos y tenemos aquí una genuina actitud de humildad de personas que podían haberse defendido, pero aceptan que están bajo condenación. Versículo 26, y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no nos mataron. Y esto, amigos amados, es un hermoso cuadro de la salvación. Cómo Dios sentencia que un pecador está bajo condenación y maldición por el pecado que ha cometido y cómo el Señor libra a esa persona si realmente reconoce su pecaminosidad. Yo recuerdo lo que el apóstol Pablo escribe cuando él dice, porque nosotros, recordando lo que era él y todos los remitentes de su carta, estoy leyendo la carta de Tito, capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia en el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y aquí tenemos cómo los gabaonitas de individuos bajo condenación pasaron a ser siervos en el templo de Dios. De la esclavitud de Satanás al servicio de Dios. Mire el verso 27 aquí en Josué 9. En el verso 27 dice, y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiere, lo que son hasta hoy. Y sabe que este es el gran poder que tiene el Evangelio, cómo Dios cambia la situación y el destino de pecadores perdidos y nos hace siervos de Dios. Es un hermoso cuadro de la conversión a Cristo de una persona que se da cuenta que merece ir al infierno, pero que se arrepiente y viene a Dios por perdón. ¿Qué es lo que hace Dios con ese individuo?
lo toma y lo hace su siervo para siempre. Y sabe que hay un gran legado de los gabaonitas. Yo estaba sorprendido. El legado de los gabaonitas, sabe que se convirtieron en siervos del tabernáculo. Número uno, siervos del tabernáculo para traer la leña, traer el agua. Ahí estaban ellos aportando y sirviendo en el santuario de Dios. Número dos, Gabaón llegó a ser una ciudad sacerdotal. Interesante. Número tres, cuando el arca quedó en los tiempos de David y de Salomón, cuando fue capturada por los filisteos, el arca fue devuelta y fue llevada a Gabaón. Ahí estuvo el arca de Jehová. Y sabe que uno de los valientes, número cuatro, uno de los valientes de David, de su escuadra protectora, esos 33 soldados que protegían al rey David, uno de ellos era un Gabaonita. Número 5, Dios habló a Salomón desde Gabaón y se comunicó con él. Dios escogió ese lugar. Y sabe que, número 6, ellos, los gabaonitas, ayudaron a Nehemías en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. De manera que el legado de los gabaonitas es muy hermoso. Y saben que este es el segundo ejemplo en el libro de Josué de personas que no son judías que llegan a ser parte del pueblo de Dios. El primer ejemplo en el libro de Josué es Rahab la ramera. En el capítulo número 2, ella llega a ser parte del pueblo de Dios y aparece en la genealogía del Señor Jesucristo. Y aquí está el segundo ejemplo, los gabaonitas, cómo llegaron a ser parte del pueblo de Dios cuando eran enemigos, destinados a la condenación, pero alcanzaron misericordia. Muy bien, esa es la historia de los gabaonitas. Ahora, ¿qué pasa con los gabaonitas? En el capítulo número 10 hay una confederación de 5 reyes que vienen a atacar a los gabaonitas. Dice ahí en el verso número 4, el rey Adonisec dice a sus confederados, 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jadmur, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. ¿Por qué quieren destruir a Gabaón? ¿Por qué este odio contra los gabaonitas? Porque los gabaonitas se convirtieron a Josué, ¿ya? Y quien comanda esta confederación es nada más y nada menos que Adonisec. Ahí aparece su hermoso nombre en el versículo número 3, por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén. Este era el antiguo rey que tenía Jerusalén. Mire, nada más, nada menos de la Jerusalén celestial. Tenía Adonisec, que su nombre en hebreo significa rey o señor de justicia. Eso significa Adonisec, hermoso nombre, señor de justicia. Un hermoso nombre en la cabeza de un hombre sumido en la maldad e en la injusticia. ¿Ya? Y Adonisec, que realmente no era un señor de justicia, sino un hombre impío, no podía aceptar que los gabaonitas se hayan convertido a los israelitas. Y saben, hermanos, que este es lo que ocurre cuando una persona se convierte al Señor. Cada vez que alguien quiera servir al Señor, el diablo se va a lanzar en contra. Va a ocupar a los familiares, a los amigos, y el diablo nunca va a estar tranquilo con aquellos que abracen una fe hacia el pueblo de Dios. Yo no sé si hay con nosotros alguien que está recién convertido o no se ha convertido. Servir al Señor Jesucristo tiene que ver con decisiones importantísimas a pesar de la oposición.
El Señor Jesucristo habló de 4 tipos de terreno en la parábola del sembrador y habló de algunos que retroceden cuando viene la persecución, ¿ya? No tienen raíces. Y a veces Dios permite la oposición y permite los disturbios contra el creyente para que su fe se afirme. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Ya? Y yo recuerdo también el consejo que daban los apóstoles a las iglesias recién formadas, cuando el apóstol Pablo recorría las iglesias después de su primer viaje misionero, confirmando los ánimos, dice ahí en el libro de los Hechos, de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Ya? Y Dios a veces permite las tribulaciones. ¿Para qué? Para ver realmente el carácter genuino de fe de un verdadero creyente. ¿Ya? Bueno, y este que siembra discordias y empieza a estorbar la paz del creyente es Satanás. Y es cuando más uno tiene que afirmarse y estar cerca de los hermanos y del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿A quién se puede acudir cuando esto ocurre y cuando Satanás se tira contra estos recién convertidos, estos gabaonitas? El único lugar para los gabaonitas y el único que podía defenderlos era Josué. Y dice aquí en el capítulo 10, versículo 6, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayúdanos porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y saben, hermanos, esta era la oportunidad para Josué para deshacerse de los gabaonitas. ¿Recuerda usted que los gabaonitas engañaron a Josué? Y Josué podría haber dicho, bueno, que se la arreglen ellos y así me voy a deshacer de estos gabaonitas. Pero no. Josué había hecho un juramento. Y dice en el verso 7, subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y aquí, hermanos, tenemos un hermoso cuadro de nuestro Salvador. Josué es un ejemplo hermosísimo del Señor Jesucristo. La Biblia dice que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y nunca va a fallar el Señor Jesucristo en socorrernos. La Biblia lo llama a Él nuestro sumo sacerdote. Él murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Romanos 4, 24 y 25. Y saben, hermanos, que me da gozo saber que el Señor Jesucristo siempre nos atenderá. Ahí en Romanos 4:25 dice, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y cada vez que nosotros nos veamos debilitados o en problemas o cualquier cosa que nos suceda, hermanos, si nos arrodillamos y clamamos al Señor, Señor, ayúdanos o ayúdame, el Señor no se puede negar a sí mismo. Él va a venir. Él nos va a ayudar. ¿Ya? Recuerda esto, querida hermana, querido hermano. Cuando te veas en aprieto, cualquiera que este sea, nunca tu Señor va a dejar de ayudarte. Nosotros podemos correr a Él como quien corre a un castillo fuerte, a refugiarse en un lugar fortificado que nadie puede hacernos absolutamente nada. Como escribe el salmista, ese salmo, uno de los salmos, perdón, uno de los proverbios que escribió Salomón
me gusta mucho como lo dice él, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿A dónde tenemos que correr? Al nombre de Jehová, al nombre del Señor, refugiarnos en él. Y ahora sí le cito el Salmo 18, en el versículo número 2, dice Jehová, mire qué hermoso este salmo, mire las veces que dice mí, Jehová roca mía. Número 1, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y fuerza de mí. Todas esas veces que se refiere a que Dios es todo esto para él, hermano, es el lugar más adecuado y la única persona a quien nosotros podemos acudir en medio de cualquier circunstancia. Siempre que alguien te persiga o te ofenda o te sientas hostigado por alguien, no vayas nunca a las personas que están cerca de ti. Si alguien te ofende, nunca se lo digas a otra persona. Si alguien te calumnia, nunca se lo digas a otra persona. Tienes que ir al Señor. Tienes que siempre ir al Señor, nunca a los hombres. Decirle, Señor, pasó esto, esto, esto y esto y esto, Señor, aquí vengo a tu presencia. Tal como lo hizo el rey Ezequías, me parece que era él, cuando vinieron Sennacherib y sus soldados a ofender a Dios y a decirle a ellos que no confiaran en Jehová y en lo que decía el rey. Y mandaron unas cartas ofensivas. Y lo que hace este hermoso rey en esa ocasión tan especial, lo que hace él es que esas cartas que envió Sennacherib las tira delante del Señor y empieza a orar delante del Señor. Y Dios le dice que no se preocupe, que ese hombre no va a entrar a Jerusalén. Y así fue. Desciende el ángel de Jehová y destruye a todo ese ejército, y el rey de los asirios murió en su propia ley. Siempre, hermanos, va a ser así. El Señor siempre nos va a cuidar y proteger. Ahora, Josué inmediatamente acude. ¿Por qué? Porque Josué es un hombre de palabra, tal como nuestro Salvador. Y Dios garantiza el triunfo. Volvamos a Josué, capítulo número 10, versículo número 8. Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Aquí está la garantía del triunfo. Dios va a intervenir dándoles la victoria, ¿ya? Yo los he entregado en tu mano. Todas las cosas, hermanos, que nos suceden nos ayudan a bien. Siempre hay un propósito, que Dios permita una u otra cosa, porque Dios nos va guiando en medio de nuestras incongruencias y malas decisiones que tomamos muchas veces. Dios siempre nos va a ayudar y proteger. Ya Josué tiene la oportunidad ahora de derrotar a 5 reyes y no tener que ir derrotándolo uno por uno, como tuvo que hacer con Jericó y con Jai. Lo va a hacer ahora en esta batalla. 5 reyes van a quedar totalmente destruidos, ¿ya? Y qué hermoso, hermanos, como el Señor ayuda a Josué, a pesar de que él se equivocó en perdonarle la vida a los gabaonitas, ¿ya? Y a pesar de ese tremendo error, Dios acompaña a su elegido para esta tarea de conquistar Canaán. Y esto también, hermanos, a mí me dice algo muy importante. Nunca
un error que cometamos es definitivo, si hay realmente un deseo de Dios. El error que cometió Josué y su gente fue o en la iglesia, como decimos en buen chileno, hemos metido la pata, pero si no ha habido maldad en eso, Dios puede ayudarnos para resarcir eso, para que salgamos de ese problema y lo enmendemos. Y Dios viene aquí a ayudar a Josué y le va a dar la oportunidad de derrotar a 5 reyes. Y realmente va a ser Dios quien le va a dar esa victoria. Y lo otro que es sorprendente en esta guerra, hermanos, protegiendo a los gabaonitas, es que los gabaonitas no participan en esta batalla y solamente contemplan los resultados, ¿ya? Ellos no van a la guerra, ellos están esperando que Josué y sus ejércitos hagan todo y ellos están viendo lo que Josué va a hacer. De la misma manera, nuestra posición debe ser como los gabaonitas, en medio de cualquier circunstancia peligrosa en que nosotros podamos vernos amenazados. A veces, hermanos, tenemos que quedarnos quietos y mirar y esperar que nuestro Dios actúe y Él nos libere, ¿ya? Y esto no significó, ya que Dios va a entregarle en las manos a Josué todos estos 5 reyes derrotados, esto no era sinónimo de inactividad para Josué. Porque en el verso número 9, aquí en Josué capítulo 10, verso 9, dice, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Fueron 42 kilómetros aproximadamente, según lo que he podido analizar. Josué se esforzó caminando toda la noche, estos 42 kilómetros. ¿Y por qué tanto esfuerzo si era Dios quien los va a derrotar? Porque, hermanos, la vida del creyente es una vida de esfuerzo con la certeza de que Dios nos ayudará. Por ejemplo, si usted no tiene trabajo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hay que orar. Pero después que usted ore, tiene que salir a buscar trabajo. Porque el trabajo no le va a llegar a la casa. Si usted necesita algo en su vida, etcétera, salud, lo que sea, y no la han podido atender los médicos. Una hermana me decía, mire, hermano Camilo, yo eh, estoy en la lista de espera, pero yo confío en el Señor y el Señor va a tener que llamarme, el médico. Yo le dije, no, hermano, si usted necesita atención médica, usted vaya a molestar allá y decirle, mire, yo necesito que me atiendan, porque eso no cae del cielo. Hay que orar, pero hay que actuar, ¿ya? Y mostrar prontitud y diligencia. Eso es lo que el Señor nos enseña con el caso de Josué. Josué se levantó temprano con todo su ejército, caminaron 42 kilómetros a toda cuesta porque iban subiendo, ¿ya? Y Dios hace la parte imposible. En el verso número 10, Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los siguió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube de Bet-Orón y los siguió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras. Mire, sobre ellos hasta Seca y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Dios hizo caer granizo, grandes camotes de granizo
que fueron los que provocaron la muerte de esos ejércitos de 5 reyes. Y murieron más. Más fueron los que murieron por los granizos que por la espada de los israelitas. ¿Ya? Entonces, hermanos, ahí tenemos cómo Dios eh, se, se preveyó él mismo de poder para destruir a los enemigos, pero no eh, eximió a Josué de mostrar genuino interés. Era Dios que estaba peleando desde arriba. Él era, como dice un canto, me parece que es el canto de Débora, que dice que Dios es hombre de batalla, ¿ya? Y qué maravilloso, hermanos, cómo Dios, como dice Moisés, qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Esa es una pregunta que hizo Moisés. ¿Qué Dios tan cercano? Nadie, absolutamente nadie tiene al Dios que tenemos nosotros, hermanos, y esta granizada que cayó provocó más muertes que la espada de los soldados de Israel. Realmente fue una victoria total, garantizada por el Señor. Como dice el Salmo 18, tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Fue lo que cayó sobre los reyes cananeos. Y mire aquí en el verso número 11, aquí en Josué 10:11 dice, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos. Fue realmente asombroso este, este, esta manera de destruir estos misiles que envió Dios desde el cielo para destruir a estos enemigos suyos. Y saben, hermanos, que este granizo no afectó a los israelitas, cayó solamente sobre los enemigos, ¿no? Lo que parecía realmente una derrota se transforma en una tremenda victoria. Y aquí hay algo maravilloso en el verso número 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrita esto en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y este, hermanos, es el último milagro que aparece en el libro de Josué. El primer milagro que aparece en el libro de Josué es el cruce del Jordán. El segundo, la caída de los muros de Jericó. Y ahora tenemos este en que el sol se detiene, prolongándose la noche, ¿ya? El ataque comenzó al amanecer y por sorpresa, y convenía que el día no aclarara para que se confundieran estos amorreos, y en este tiempo de oscuridad fue casi de un día entero en que el sol se detuvo y la luna también. Y Dios escuchó la oración de un hombre. Verso 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y aquí tenemos, hermanas y hermanos, cómo Dios respondió a la oración de un hombre. Y aquí quiero hacer una aplicación. Dios responde a la oración de Josué, no porque fue una oración poderosa y elocuente. A veces uno cree que para que Dios le responda tiene que tener un buen vozarrón. No, 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 totalmente falso. Dios respondió a la oración de Josué porque tenía que ver con su voluntad.
¿Cuál era la voluntad decretal de Dios? De que había que hacer desaparecer a todos esos cananeos. ¿Ya? Y siempre, hermanos, Dios responderá nuestras oraciones si nuestras oraciones están en plena concordancia con su voluntad. ¿Ya? Por eso dice, acompáñame a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Dice ahí el apóstol Juan, Primera de Juan 3, 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. No piense usted que Dios le va a responder si usted no obedece su palabra. Y tampoco si usted no hace lo que le agrada a Dios. Es imposible que Dios pueda responder esa clase de oraciones de alguien que no anda según su voluntad. En el capítulo 5, también aquí en Primera de Juan, capítulo 5, en el verso número 14, dice también, y esta es la confianza que tenemos de Él o en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando Dios oye una oración, cuando es según su voluntad. Y cuando tiene que ver con el bien del pueblo de Dios, cuando tiene que ver con algo que bendice a la obra del Señor. Si usted está en comunión en una iglesia, todo lo que usted haga, sus bienes, todo lo que posea, su familia, todo, tiene que estar en coordinación con a toda la asamblea. De esa manera Dios nos bendecirá y nos ayudará en todos los proyectos que tengamos. Un querido hermano, no les digo de dónde, un querido hermano eh, quería tener una parcela y era tanto su deseo tener una parcela que se compró una parcela pero que le quedaba, pero había que tomar un avión para llegar a la parcela. Y finalmente se fue a la parcela y finalmente era un anciano de la iglesia. Y se fue a su parcela con su esposa y hoy día están totalmente estropeados, no vienen nunca a reunión. Y ellos pidieron esa parcela y ocuparon su dinero y casi una jubilación en esa parcela. Y por ese deseo, hermanos, que puede ser muy legítimo, no tiene nada de malo tener una parcela, pero que nunca te vaya a alejar del pueblo de Dios y de tu servicio al Señor. Dios, hermanos, no puede bendecir a un creyente que toma decisiones que van en contra del bien del pueblo de Dios y de su obra. Bueno, finalmente estos 5 reyes fueron subyugados. Termino aquí con el verso 22 del capítulo número 10. Capítulo 10, versículo 22. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva, porque se escondieron los 5 reyes en una cueva, todos miedosos ahí, y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jatmún, al rey de Laquis, al rey de Glón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. ¿Y por qué hizo Josué? Porque, hermanos, esta era una manera muy elocuente de demostrar que Israel tenía toda la autoridad de Dios para dominar ese territorio que le pertenecía a Israel. Y es un sinónimo de triunfo, ¿ya? Triunfo que nuestro Salvador ya obtuvo para nosotros, tal como dice su palabra. Dios dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Muy pronto nuestro Salvador va a venir
para terminar con toda esta corrupción de este mundo. Y todos van a quedar postrados a los pies del Señor. ¿Y qué es lo que hace Josué con estos enemigos? Versículo 26. Después de esto, Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Ese fue el fin de esta sublevación contra el poder de Dios. Y Josué los colocó en el lugar de maldición. Así fue la victoria que obtuvo Josué. Muy bien, queridas hermanas y hermanos, hemos llegado al final de esta reunión. La próxima semana vamos a seguir con el capítulo 11 del libro de Josué. Vamos a elevar una pequeña oración. Padre amado, queremos agradecerte, nuestro Dios, por quien eres tú. Gracias que tú has enviado a tu Hijo para ser nuestro Salvador, como fue Josué para Israel, de llevarlos a la tierra prometida y darles todo aquello que tú habías dicho que le darías en heredad. De la misma manera, nuestro Salvador ha prometido darnos todo lo que es tuyo y muy pronto nos vendrá a buscar para que gocemos de todo aquello. Gracias, nuestro Dios, que aún en medio de nuestra debilidad, el Señor nos sostiene y nos ayuda. Queremos quedar en tus manos ahora, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.